Hola, en este video te voy a contar muy rápidamente la historia de la geometría. Vamos a ir desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por este de túnica y por este de gorrito. Geo es tierra y metría es medida. Podríamos decir que la geometría es una rama de la matemática que nos permite modelar el espacio físico que nos rodea. Para hacer esto pensamos en el espacio como algo abstracto y pensamos en puntos, rectas, planos, polígonos, semiplanos y las propiedades que tienen esos elementos. ¿De qué nos sirve hoy en día la geometría? Si querés construir un mueble, geometría. Si querés construir una casa, geometría. ¿Tenés un problema abstracto que no entendés? Geometría. En fin, la geometría tiene aplicaciones en todos lados. Computadoras, física, mapas, arte, etc. Si bien hoy en día la geometría se basa en un sistema axiomático, que ya vamos a ver qué es eso, la humanidad usa desde hace mucho tiempo de manera intuitiva los conocimientos geométricos. Los babilonios hace como 6000 años inventaron la rueda en la Mesopotamia. Esto les permitió estudiar algunos aspectos de la circunferencia, como por ejemplo una aproximación bastante buena a pi. Ellos decían que era un valor intermedio entre el área de los cuadrados inscrito y circunscrito, y llegaron a que pi es más o menos 3. También sabían que el año tenía más o menos 360 días, y así dividieron la circunferencia en 360 partes, y usaron esa aproximación para entender la astronomía. Es decir que desde esta época viene lo que llamamos el sistema sexagesimal. Uno dice Egipto y se imagina casi instantáneamente pirámides, agricultura, papiros. Bueno, la geometría les permitió a los egipcios ser unos cracks de la arquitectura. Las pirámides cumplen con proporciones muy precisas, pero por otra parte también les permitió dividir y medir las tierras, mejorar la agricultura, calcular impuestos proporcionales a la superficie que cada dueño poseía. Bueno, sabemos todo esto gracias a que quedaron los papiros. Si bien los babilonios y los egipcios usaban la geometría para resolver problemas, llegaron a estos resultados por medio de su intuición. Los griegos, en cambio, ya empezaron a pensar la geometría como una ciencia deductiva. Entre los griegos destacamos a Tales de Mileto en el siglo 7 a.C. y Pitágoras en el siglo 6 a.C., pero sobre todo Euclides, que en el siglo 4 a.C. escribió Los Elementos. En esa obra recopiló todo el conocimiento geométrico, que en realidad era todo el conocimiento matemático de la época, en 13 libros, pero de una manera muy rigurosa y con una lógica que hoy en día sigue vigente. En gran parte. Si te interesa, en la descripción está el enlace para que te descargues Los Elementos. Saltamos unos siglos para adelante, cuando más o menos en el 1600 aparece René Descartes, o como le decimos acá, René Descartes, y publicó el discurso del método. Con esta obra aparece lo que llamamos hoy en día geometría analítica, es decir, estudiar la geometría a través de lo que sabemos de álgebra, con ecuaciones. Definimos puntos, rectas, planos, superficies a través de ecuaciones. Y esto nos permite utilizar lo que conocemos del álgebra para estudiar las propiedades geométricas de los objetos. Volvamos un poco para atrás a Los Elementos de Euclides. El primer libro de Euclides habla de definiciones y de postulados, donde esas definiciones hablan sobre lo que hoy llamamos conceptos primitivos. ¿Qué es un punto? ¿Qué es una recta? ¿Qué es un plano? ¿Qué es un ángulo? Y si bien hubo algunas contribuciones posteriores a Euclides, fue la geometría de Euclides la que se usó hasta siglo XX más o menos, que fue cuando se empezó a cuestionar un poco más fuerte la precisión con la que estaba definiendo Euclides estos elementos. Una definición indica las características que te permiten identificar el elemento de manera única en el contexto en el que estás trabajando, pero las definiciones de Euclides tenían algunas ambigüedades, o mejor dicho, no tenían mucho rigor matemático. ¿A qué me refiero? Euclides decía punctum est cuius pars nulla est. Y sí, Euclides no hablaba español, pero ¿qué significa eso? Un punto es lo que no tiene partes. Ahora, matemáticamente, ¿qué es una parte? Eso es algo poco riguroso y lo mismo va a pasar con el resto de las definiciones. De todas maneras, lo más cuestionado de la obra de Euclides fue el quinto postulado. El quinto postulado decía:
Si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que estén los ángulos menores que dos rectos. Se suponía que un postulado tenía que ser una verdad obvia. ¿Qué tiene esto de obvio? Bueno, Proclo más adelante lo redefinió de la siguiente manera. Por un punto exterior a una recta dada, solo cabe trazar una paralela. Después Posidonio dijo, las rectas paralelas son equidistantes. O sea, está hablando de lo que hoy conocemos como rectas paralelas. Lo curioso es que, si ignoramos este quinto postulado, podemos llegar a construir otras dos geometrías igualmente válidas, que son la geometría esférica y la geometría hiperbólica. Se dice que estas dos son geometrías no euclidianas, y geometría euclidiana es la que vamos a estudiar en este curso, que es la geometría del plano del espacio, la que aprendes desde la escuela primaria. En la actualidad, para la geometría euclidiana, usamos el sistema axiomático de David Hilbert, que en 1899 escribió los fundamentos de la geometría. Ahí él pudo eliminar todas estas fallas lógicas que había a través de 9 conceptos primitivos y 21 axiomas. Hilbert lo que planteó fue que no se puede definir un concepto primitivo, no se puede definir lo que es un punto, una recta, un plano, porque para hacer eso vas a indefectiblemente usar elementos que no están definidos. Entonces dijo, bueno, punto, recta, plano son conceptos primitivos. Y los define de manera indirecta a través de los axiomas, que son las propiedades que tienen estos elementos. Los axiomas no se demuestran, los conceptos primitivos tampoco. Con esos axiomas y esos conceptos primitivos, sí construye definiciones y sí construye teoremas que sí se tienen que demostrar. Antes de empezar, te recomiendo que te vayas a ver este video de Eduardo Sáenz de Cabezón, donde explica qué es un teorema, qué es una conjetura y cómo funciona un poco la matemática hoy en día. Y después volvé, así empezamos a construir la geometría del plano por acá.